¿Sabías que el ser humano está lleno de necesidades? Algunas de estas son, por ejemplo, la necesidad de vestido, la necesidad de pertenecer a un grupo social, la necesidad de la educación, la necesidad de tener una familia, entre otras. Sin embargo, hay algunas necesidades que pueden llegar a ser de vida o muerte. Tal vez no exista una necesidad más inmediata que la necesidad de respirar. Haz tú el ejercicio. ¿Cuánto tiempo puedes durar sin respirar? En promedio se estima que una persona puede aguantar la respiración entre 2 y 3 minutos, aunque hay algunos deportistas extremos que realizan lo que se conoce como la apnea, que han llegado incluso a aguantar hasta 25 minutos la respiración. Muy seguramente ya has hecho el ejercicio de intentar aguantar la respiración e incluso has competido con otras personas para ver quién aguanta más el aire. Los síntomas siempre son los mismos. El cuerpo comienza a enviar constantes señales que te dicen tienes que tomar aire, tienes que tomar aire, tienes que tomar aire. Ya el punto máximo son unos espasmos involuntarios que manda el cuerpo donde te dice, hey, si no tomas una bocanada de aire, te vas a desmayar y te vas a morir. En diversos pasajes de la Biblia, como lo puede ser la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios nos habla acerca de que hay necesidades urgentes en la vida de un cristiano. Y una de estas necesidades urgentes, como lo puede ser el respirar para una persona, es la devoción, es decir, la lectura de la palabra, la oración y la adoración. Y ya sé lo que estás pensando. Puede que llegues a decir, vea Diego, yo he durado días sin orar. He durado semanas sin orar. He durado meses sin orar. Vea, he durado hasta años sin orar. Y te creo, porque físicamente nadie se muere por falta de oración. Pero así como sucede con tu cuerpo, cuando dejas de respirar, que comienza a mandar señales diciéndote tienes que respirar, lo mismo pasa con el espíritu. Cuando dejas de orar, comienzas a recibir una serie de señales en tu espíritu que te comienzan a decir tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. Incluso hasta que llegas al punto donde, aún sin que te nazca el orar, de lo más profundo de tu ser sale de pronto un lamento dirigido a Dios que te dice, Señor, aquí estoy, te necesito, necesito tu presencia. Yo he tenido episodios así, donde me he descuidado en la oración, me he descuidado en la lectura de la palabra y un día llegué delante de la presencia de Dios intentándolo buscar y tenía un hambre y un deseo profundo por sentir su presencia, pues yo mismo la había descuidado. Pasaban los minutos estando yo allí de rodillas y no sentía, no experimentaba la presencia de Dios. Yo experimento la presencia de Dios como un calor que recorre todo mi cuerpo, como un abrazo, es indescriptible. Creo que cada quien lo experimenta a su manera, pero yo lo experimento así y no sentía la presencia de Dios. Llegó un momento donde me cansé de orar y clamé. Le dije, Señor, necesito tu presencia. Recuerdo que incluso tomé una posición como fetal en mi cama y comencé a decirle, Señor, necesito tu presencia, extraño tu presencia, Señor, te necesito, te necesito. Un clamor comenzó a brotar de lo más profundo de mi corazón hasta que pude sentir nuevamente la presencia de Dios abrazándome. Y créanme que duré en esa posición quietico como cuando cuidas algo y no quieres que nada se dañe por más de tal vez una hora, 45 minutos, no me acuerdo, fue mucho tiempo que duré así, con la presencia de Dios, con la presencia de Dios, tratando de llenar tal vez ese vacío que dejó mi falta de devoción durante tanto tiempo. Evidentemente este no es el plan, ni es el propósito, ni es el deseo que Dios tiene para con nosotros, sino que la palabra es muy clara y nos insta a que tengamos devoción, lectura de la palabra, tiempos de oración, espacios de adoración con Dios todos los días de nuestra vida. Es errado, es equivocado pretender acostumbrarnos a pequeños espacios, tal vez una vez a la semana, una vez al mes o incluso una vez al año. El deseo de Dios es que podamos tener su presencia, una comunión con Él todos los días de nuestra vida. Incluso se puede presentar el caso en el que tú digas, yo me acuerdo que tal vez hace algunos meses, algunos años atrás, yo sí tenía esa devoción diaria con Dios, sí tenía esos tiempos, pero sabes, de un tiempo para acá, siendo sincero conmigo mismo o siendo sincero conmigo misma, ha pasado mucho tiempo y no siento ese impulso, no siento tal vez ese deseo
por buscar a Dios en oración, por abrir su palabra, por buscarle a Él, pues también se pueden llegar a presentar esos casos donde la relación está tan fría que incluso puede estar al borde de la muerte, si no es que ya llegó a la muerte. Si este es tu caso, hoy te traigo muy buenas noticias y es que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino que nuestro Dios es un Dios de vivos que puede traer a la vida aquello que se encontraba muerto. Es decir, no puedes echarle tierra a tu devoción con Dios si tal vez ha pasado mucho tiempo en el cual lo llevas descuidando. Hoy te quiero decir que Dios puede traer vida a eso que tal vez se encontraba al borde de la muerte, o que está muerto, o que simplemente has descuidado. Dios hoy puede traer vida, puede avivar ese fuego que arde en tu corazón por Él. Bueno, ¿y cómo saber si nuestra devoción por Dios se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI casi que al borde de la muerte? Bueno, pues hay varios síntomas que nos podrían reflejar si nuestra devoción por Dios se encuentra enferma. Pero hoy yo te traigo 5 que nos podrían ayudar a entender esto. El primero, no tienes establecido un hábito de oración y de lectura de la palabra. En diferentes partes la palabra de Dios nos insta a que todo hijo y toda hija de Dios debe establecer un tiempo al día para buscar la presencia de Dios. Incluso algunos nos sentimos retados ante casos como el de Daniel, el cual era un joven que separaba 3 espacios de oración al día para buscar la presencia de Dios. Yo creo que este es un año en el cual, si no tenemos el hábito formado, tenemos que establecerlo para avivar nuestra devoción por Dios. Segundo, frecuentemente cedes ante la tentación. La palabra de Dios nos enseña que cuando oramos somos fortalecidos para soportar la tentación. Si frecuentemente o constantemente obedecemos más a los impulsos de la carne que a los impulsos que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, es muy seguramente porque nos falta oración. Cuando buscamos a Dios, cuando leemos su palabra, cuando le adoramos, cuando tenemos devoción con Él, nuestro espíritu es fortalecido y se nos es más fácil, se nos es más posible soportar toda tentación con la que batallamos diariamente. Tercero, no te congregas con frecuencia. La palabra de Dios también nos insta y nos instruye a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Parte de esa devoción es separar espacios de nuestra semana para congregarnos en nuestros GPS, para congregarnos en la iglesia e ir y recibir la palabra de Dios. Allí también somos fortalecidos, allí también somos instruidos y también eso hace parte de la devoción. Cuarto, tu carne está al rojo vivo. A mí me pasa mucho que cuando no oro, mis emociones explotan con mayor facilidad, tiendo a ser más tosco, tiendo a ver con odio, con desprecio a otras personas. En cambio que cuando oro, tiendo a ser más ese Diego, ese hombre que Dios quiere ver en mí. Y estoy casi que seguro que lo mismo pasa en ti cuando no oras, tiendes a experimentar momentos de crisis más profundos, tiendes de pronto a que tu carne salga con mayor protagonismo en tu vida. Ese es un síntoma de que nos falta oración. Y quinto, tiendes a tomar decisiones sin consultarlo con Dios. Pasa mucho que cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, cuando tenemos una comunión con Dios, porque sabemos que Él es nuestro creador y la persona que orienta cada paso de nuestras vidas, lo consultamos a Él, consultamos la palabra de Él también y tomamos decisiones con base en esa sabiduría que Él nos instruye. Si tendemos a tomar decisiones más por nuestro raciocinio, por nuestra iniciativa, que por la consulta a Dios, y más cuando se trata de decisiones importantes, muy seguramente es porque nos está haciendo falta tiempos de devoción con Dios. Estamos flaqueando en esas áreas. Y cuántos dolores de cabeza, cuántos problemas nos hubiéramos podido evitar si hubiéramos consultado a Dios en la toma de decisiones importantes en nuestra vida. De allí que la devoción es clave, es importante para nuestro caminar como cristianos. Y ahora, créeme que
Tal vez no eres el único en sacarte un cero en este test. Yo creo que soy el primero en decir me hace falta más devoción, me hace falta más oración, más lectura de la palabra de Dios, más adoración. Soy el primero. Entonces no te sientas señalado, no te sientas juzgado si tal vez te sacaste un cero en este test o en estos síntomas que te ayudan a entender si tu devoción se encuentra en cuidados intensivos. La intención de este devocional no es señalar, no es juzgar. Al contrario, es motivarte, es decirte que sí puedes restablecer tu devoción con Dios, que Dios sí puede traer vida a eso que tal vez se encontraba muerto o en cuidados intensivos, que este sí puede ser un año en el cual tu relación con Dios puede ser totalmente restaurada. Otro punto importante es que en nuestro día a día nos tropezamos con dificultades para orar. Y es por eso que es importante que tengamos a Jesús como referente de nuestra devoción. Algo que me impacta mucho de Jesús es que la Biblia nos dice que Él oraba de madrugada. ¿Y por qué me impacta mucho? Porque sé lo difícil y lo complicado que puede llegar a ser el formar el hábito de orar de madrugada y más cuando se tiene una vida ajetreada, cuando se tienen muchas ocupaciones. Y Jesús precisamente era una persona que vivía con muchas ocupaciones. En ese tiempo no existían las facilidades de comunicación que tenemos hoy en día. Jesús no podía predicar en ese entonces por medio de Zoom, por medio de Meet, por medio de YouTube o WhatsApp o llamadas telefónicas. No, él tenía que emprender grandes caminatas que podían durar horas o incluso días para llegar a esos lugares en donde él iba a predicar la palabra. Imagínate el desgaste físico de Jesús de tener que hacer milagros, echar fuera demonios. Él era una persona humana, así como lo eres tú, como lo soy yo, que siente sueño, que siente hambre, que siente sed, que se cansa. Mas sin embargo, él sabía que necesitaba sacar un espacio todos los días de madrugada para buscar al Padre. Si Jesús pudo, siendo el humano, ¿qué te dice a ti que no puedes, siendo tú también humano? Y no me gustaría terminar este devocional sin antes dejarte algunas tareas, algunos ejemplos prácticos que puedes aplicar en los siguientes días que seguramente te ayudarán a reforzar tu devoción. El primero, si no tienes formado un hábito de devoción diario, establécelo. Algo que puede ayudarte es tomar un calendario y comenzar a tachar los días en los que estás cumpliendo. Eso se convierte como en una meta personal que te ayuda a evidenciar tu progreso. Cuando comienzas a ver ese calendario tachado, pues comienzas a motivarte aún más y en el menor tiempo posible te vas a dar cuenta que sí pudiste forjar ese hábito. Si tal vez se te dificulta y tú lo reconoces, yo te aconsejo que busques ayuda en alguien de confianza, alguien que pueda estar pendiente y constantemente te pueda preguntar, oye, ¿oraste hoy? Oye, ¿leíste la Biblia hoy? ¿Sacaste un tiempo para adorar a Dios? Y permíteme darte un consejo adicional en esta materia y es el pertenecer a un GPS. Esto es importantísimo porque tenemos una comunidad de amigos que nos ayudan a estar pendientes de este tipo de cosas. Si no perteneces a un GPS, esta es la oportunidad perfecta para que preguntes y comiences a ser parte de un GPS. Segundo, busca herramientas que te ayuden a leer y a comprender mejor la Biblia. Hay personas que no tienen ningún problema con leer la Biblia por libros o por el orden en el cual se encuentra organizada, pero hay otras que quisieran algo más puntualizado, más especializado, algo que les ayude a tener ese progreso. Bueno, pues hay aplicaciones como las que están viendo en este momento en pantalla. Es una aplicación que se consigue tanto para Android como para iOS que se llama Biblia, en el que incluso encontramos devocionales por temas. Si es amor, si es estudio, si es trabajo, algún tema puntual de tu vida, depresión, ansiedad, que quieras abordar, esta aplicación tiene gran variedad de temáticas en el cual puedes leer la Biblia según tu temática. Incluso te quiero recomendar en el que yo estoy. Hay un plan que se llama Robert Roberts, en el cual la aplicación te organiza la Biblia, por así decirlo, en una serie de capítulos que tienes que leer todos los días si quieres leerla en un año. Y tres, disfrútalo. Disfrútalo, los tiempos con Dios, la devoción con Dios, el leer la palabra, el buscarlo en oración, el adorarlo, el congregarnos, son cosas que se disfrutan porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para tener relación con Dios, fuimos creados para disfrutar el abrazo de nuestro Padre, fuimos creados para regocijarnos con Él,
Fuimos creados aún cuando estemos atravesando tal vez por tiempos duros, tiempos complejos, desahogarnos en Él. La devoción no es una carga, es algo que se disfruta. Y cuando lo ves de esa forma, créeme que para ti no va a haber nada más delicioso y nada más chévere que tener esos tiempos de devoción con Dios.